Compartir pantalla. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahora estamos viendo. Perfecto. Pues vamos a hablar un poquito sobre lo que son los riesgos eléctricos. Si se dan cuenta, nosotros estamos en una industria donde se genera energía eléctrica. Por lo tanto, uno de los riesgos principales que tenemos son aquellos relacionados con la electricidad. Y esto es por la misma naturaleza de las actividades que hacemos, que es la misma generación de energía eléctrica. Y la manipulación básicamente de equipos, ¿no? Como son interruptores, capacitores, transformadores, o todos los interruptores, la misma subestación, por así decirlo, o la misma planta, ¿sí? O sea, hay equipos que pueden representar un riesgo si no los manipulamos adecuadamente, ¿sale? Bueno, pues por eso el objetivo de esta capacitación es que nosotros podamos identificar los riesgos eléctricos presentes en nuestro entorno de trabajo, también ver cuáles son esas fuentes de los peligros y tomar las medidas para evitar lesiones al respecto. Espérame, porque alguien llegó al parecer. Un segundito, un segundito. César. Vale, vale. Vamos empezando, César. Bienvenido, bienvenido. ¿Va? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Vamos empezando. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, pues el objetivo es identificar los riesgos eléctricos que están presentes en nuestro entorno de trabajo. Nosotros, como les decía, pues estamos mucho más expuestos por la misma naturaleza de los trabajos que hacemos, ¿no? La misma generación de energía eléctrica, por lo tanto, estamos en constante, no, tal vez no contacto, pero constante acercamiento a ciertos equipos que que manejan energía eléctrica, ¿no? Y si estos no están en buenas condiciones o nosotros no estamos tomando las medidas adecuadas, podemos sufrir un accidente, ¿sale? Por eso es importante que antes de realizar un trabajo, ok, trabajos eléctricos, ¿cuáles son esos trabajos eléctricos o cómo los llamamos, no? Son aquellos trabajos básicamente en los que se manipula un un equipo eléctrico. No quiere decir que son trabajos en los que vamos a trabajar directamente con electricidad, no. Pero una de las cosas cuando trabajamos en este tipo de instalaciones o con este tipo de equipos que trabajan en una condición normalmente energizada, para manipularlos, aunque sepamos que no tienen energía eléctrica, hay que manipularlos como si tuvieran. ¿Se me explicó? O bueno, otra vez, a ver, no, ya me equivoqué. Hay que interpretar como si tuvieran, hay que tomar esas medidas como si sí tuvieran energía eléctrica, aunque siempre hay que manipularlos sin energía eléctrica, desenergizados, ¿va? Y es por eso que es importante crear conciencia y competencia en las personas, que todos los trabajadores que vayan a manipular un equipo eléctrico tengan cierta capacitación y competencia y estén identificando o sean capaces de identificar los riesgos que los rodean. Cada instalación y cada equipo es diferente, por eso es importante que nosotros, es complicado que sí se puede hacer, podríamos hacerlo ya en sitio, pero es importante que ustedes puedan identificar solo los riesgos que están alrededor de ustedes, ¿no? También es importante que cada autorización o que cada vez que se vaya a trabajar sobre equipos eléctricos, el supervisor o el gerente de la planta les dé la autorización por escrito. Para esto se hacen los permisos de trabajo. Los permisos de trabajo o estas autorizaciones también nos dicen ciertas medidas que debemos de aplicar. Es como un checklist. Nos dicen, ok, ¿tienen barricadas? Sí, no, no aplica. ¿Tiene equipo de protección personal? Sí, no, no aplica. Lo sencillo, ¿no? Ahora, ok, ¿está el equipo conectado a tierra? Sí o no. ¿Está candadeado y bloqueado? Sí o no, ¿va? Entonces, los permisos, estas autorizaciones por escrito básicamente nos ayudan a identificar los puntos de riesgo en los equipos de trabajo. También es importante que se cuente con ciertos procedimientos. Como les decía, no todos los equipos se manipulan de la misma manera. Los procedimientos a grandes rasgos son muy parecidos, ¿no? O sea, cortas corriente eléctrica, insertas etiquetado y candadeo, pones cuchillas a tierra, verificas que no haya
que no haya corriente, entonces empiezas a aislar la sección con la que vas a trabajar, ya sea un equipo, ya sea una subestación o una sección de una línea eléctrica o de una línea de transmisión, y empiezas a trabajar sobre ella, ¿sale? Básicamente es eso, pero puede haber que ciertas particularidades en cada uno de los equipos. Entonces, estas particularidades normalmente nos las dicen los fabricantes. Si ustedes, no sé si te ha tocado, Armando, a lo mejor que tú tienes ya un poquito más acá, unos meses más, cursos de fabricantes. Los fabricantes normalmente son quienes dan los cursos para la manipulación de los equipos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un tablero General Electric, muy probablemente cuando llegue el tablero, o cuando llegó el tablero en su momento, llegó un asesor técnico y él pudo haber dado la capacitación para la manipulación de ese tablero, de esos interruptores, ¿no? Te dicen cómo se miden, todas las mediciones que dan y así es como nos ayudan, ¿va? Entonces, les digo, hay que contar con este tipo de procedimientos. También los permisos de trabajo y evaluar riesgos. Como les decía, los permisos de trabajo pues son básicamente un checklist de las medidas de seguridad que debemos meter para evitar nosotros riesgos. Pero no todos los riesgos están en el permiso de trabajo. También es importante realizar una evaluación de riesgos. Sí, más adelante vamos a ver qué es esto, una evaluación de riesgos, pero es básicamente desglosar la actividad que vayamos a hacer paso por paso e ir describiendo los riesgos o posibles riesgos que pueda haber y las medidas que vamos a implementar. Las evaluaciones de riesgo nos sirven exactamente para saber qué es lo que vamos a hacer, no llegar a ciegas a un lugar de trabajo sin saber realmente con qué nos vamos a esperar, sino pensar un poquito o planear en qué nos vamos con lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? También contar con un plan de respuestas de emergencias. Esto lo tenemos, no he trabajado con ustedes, pero básicamente es qué es lo que vamos a hacer si llega a pasar una emergencia, ¿no? ¿Sale? También hay que proporcionar capacitación. Es importante que todos los que estemos relacionados con riesgos eléctricos, equipos eléctricos, recibamos capacitación específica. Y esta es la que les digo que normalmente las dan los asesores técnicos de los equipos, ¿no? O por ejemplo, hay veces, no me acuerdo, hace algunos meses fueron a unas capacitaciones ahí dentro del mismo parque. Entonces es algo constante que se hacen dentro de ATCO, ¿no? Que también, no sé, te digo, no sé si te tocó, Armando, pero sí es algo que normalmente se hace, ¿va? O sea, conocer actualizaciones sobre equipos, conocer los equipos, y esto nos lo hace el mismo fabricante. Y por último, pues tener acceso restringido a las áreas, ¿no? Como les decía, aunque trabajemos sobre equipos eléctricos, esto no quiere decir que es completamente seguro ingresar a unas áreas. Hay veces, lógicamente, se trabaja con ellos como si estuviera en condiciones desenergizadas, ¿no? Pero pues sí hay que tener precauciones de como si estuvieran energizados. Esa es la parte importante de los trabajos eléctricos. ¿Vale? Chicos, si van teniendo dudas, me van deteniendo, si voy rápido, si voy muy lento, cualquier comentario es bienvenido, ¿no? ¿Va? También es importante, como les decía, que se consideren que todos los elementos están energizados al trabajar en los equipos, aunque ya sabemos que existen bloqueos y que se hicieron los bloqueos. ¿Por qué considerar esto? Porque de esta manera, por ejemplo, si estás conectando, no se te olvida poner a tierra, ¿no? O sea, de esta manera, aunque no sea tu principal protección, por así decirlo, la puesta a tierra, es un candado o un cierre de un interruptor, en caso de que se falle, pues va, ok, tienes toda la protección de puesta a tierra. Entonces les digo, hay que trabajar siempre de esta manera, ¿no? Siempre teniendo toda la mayor precaución posible. Antes de intervenir todos los equipos, pues hay que conectar básicamente estas cuchillas de puesta a tierra. ¿Por qué son importantes? A fin de cuentas, la misma naturaleza de la energía eléctrica, lo que busca siempre es el camino más cercano a tierra o más rápido, ¿no? Entonces, si nosotros podemos usar de protección, darle ese camino a la electricidad. Si nosotros cerramos un circuito en el que se va a ir a una varilla de tierra, lo más probable es que la electricidad, o lo que va a pasar es que la electricidad se va a ir por ahí y no va a llegar a los equipos en los que estamos trabajando o nos puede afectar a nosotros con una electrocución. ¿Va? Ok. Si existen partes metálicas que bajo condiciones normales
no están energizadas, también es importante que se coloquen a tierra, ¿no? Todo lo que sea metálico, carcasas, por ejemplo, a ver, imagínense un transformador, y si van a hacer lo vamos a intervenir, hay que conectarlo a tierra desde su carcasa. ¿Por qué? Porque pudiera haber energías residuales que al fin de cuentas pudieran pasar por nosotros, ¿sí? En caso de climas como lluvias o tormentas eléctricas, los trabajos eléctricos deben de suspenderse inmediatamente, ¿va? ¿Por qué? Porque la tormenta eléctrica, o normalmente, si se dan cuenta, dentro de las áreas donde hay equipo eléctrico, hablo de subestaciones y de líneas algunas líneas de transmisión, hay pararrayos o apartarrayos, ¿no? Aunque estos van directamente a tierra, pues son un imán para descargas eléctricas. Entonces, hay que bajarnos, ¿no? Hay que dejar de trabajar en caso de tormentas eléctricas. Es importante que siempre utilicemos un equipo de protección personal según aplique el equipo con el que estamos trabajando. Hay ciertas actividades que se pueden realizar con un casco, lentes, guantes sencillos o guantes anticorte, ¿sí? Y botas de seguridad. Es importante que estas botas siempre sean de eléctricas. Las que ya les dieron botas a ustedes, a César y a Melissa. Sí, Jay. ¿Sí? Ok. ¿Ustedes también les volvieron a renovar ahora el equipo a chicos, a Armando? Sí. Ok, asegúrense que sean botas dieléctricas. ¿Qué son las botas dieléctricas? Aquellas que tienen el casquillo es de PVC, ¿no? O es de un polímero, ¿sale? Entonces, normalmente ya sí las fabrican así. Ya son raras las que son de metal, pero asegúrense de eso, de que sus botas sí sean de PVC, ¿no? Y después también les digo, se pueden utilizar otro tipo de equipo de protección, como tapetes o trajes aislantes, ¿no? Que estos son de Air Flash, que al fin de cuentas el Air Flash, el traje nos ayuda en caso de un arco eléctrico, a protegernos del calor, ¿no? Que al fin de cuentas es eso. Lógicamente es hecho de un material aislante, ¿no? También comprobadores de alta tensión, lo que lo conocen como patos, ¿no? Que acercan un aparato hacia las líneas y hacen una alarma si hay potencial en esas líneas, ¿sí? Y también, pues todas las herramientas deben de tener un mango aislante, donde deben de estar diseñadas para trabajos eléctricos. Esto es algo que hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Que decimos, pues voy a utilizar una llave, ¿no? Imagínense una perica. Pues esta perica debería tener un mango en el cual tiene un material aislante. Hay muchas marcas que no lo manejan, hay otras que sí. Entonces, así, este tipo de herramientas son las ideales para equipos eléctricos. Ahora, los equipos eléctricos o todos los equipos que nosotros tenemos es importante que tengan una identificación, ¿sí? Ya sea tablero, un gabinete, un transformador, lo que sea, debe de tener una identificación. Por ejemplo, si se dan cuenta en la imagen, este tablero dice tablero TBC, tablero T-Press, ¿no? Tienen su identificación, ¿va? Después, lo que vienen es la descripción del voltaje que manejan o las capacidades que manejan. Si se dan cuenta, por ejemplo, los transformadores 25 kVA, los tableros también deberían de decir los voltajes a los que manejan, ¿sale? También debe haber una señalización siempre de un riesgo eléctrico y el personal autorizado para la manipulación. Debería haber aquí alguien que sea autorizado. Esto es lo de la autorización del personal. Imagínense lugares donde hay 100 empleados, ¿no? Entonces, debe haber ciertas personas que están autorizadas, exclusivamente autorizadas, para que ellos puedan manipular ciertos interruptores o ciertos equipos eléctricos. Es básicamente por eso. Normalmente dicen, ok, por ejemplo, Armando Rocha es el único eléctrico para manipular tal equipo, ¿no? En caso de emergencia, comunicarse con él al teléfono o por el canal de radio tal, ¿va? Así es como funciona. ¿Saben, chicos? Bueno, ahora sí, electricidad. Básicamente la electricidad es un flujo de electrones que pasa a través de un medio conductor, ¿va? O sea, un medio o un material conductor,
¿sí? La electricidad la conocemos, puede ser artificial y puede ser natural. La cosa aquí que nosotros hemos desarrollado, o en sí toda nuestra sociedad se ha desarrollado en torno a la energía eléctrica. Si se dan cuenta, ustedes tienen luz, utilizan aparatos eléctricos, inclusive la almacenan y la van liberando poco a poco para ciertas necesidades que pueden tener, como es el uso de tablets, celulares, hasta, eh, eh, por ejemplo, computadoras portátiles, ¿no? O sea, es algo que está con el día a día de nosotros. Todos nosotros tenemos en el subconsciente una idea de que es peligrosa y está bien, ¿sí? O sea, sí, sí es peligrosa la energía eléctrica, pero también nosotros, si vamos a estar envueltos o vamos a estar cerca de la energía eléctrica, nuestro trabajo es manipularla, hay que estar conscientes de que hay ciertas medidas para manipularla de manera adecuada, ¿no? O sea, el tener miedo no es lo adecuado, sino el tener precauciones y empezar, y conocimiento en este caso, ¿no? Que nos den las herramientas y las armas necesarias para poder manipular o trabajar con energía. Hay que entender que, como les decía, hay bueno, vamos a hablar sobre cómo se transporta básicamente la energía eléctrica. Primero, necesita ser un material conductor, ¿no? Este material básicamente lo que es, eh, no tiene nada de resistencia a al flujo de energía eléctrica, ¿sí? Normalmente son metales, ¿va? Luego vienen los materiales semiconductores, que estos materiales nos ayudan a sobre ciertas, cuando están en ciertas condiciones, se vuelven conductores o no conductores, o incrementa su capacidad de conducción o decrementa, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Estas pudieran ser, por ejemplo, condiciones como la presión, la misma temperatura, ¿sí? De estos. Y estos, pues, se utilizan para controlar los flujos de energía eléctrica bajo ciertas condiciones. Ahora, el material aislante es aquel material que no debe de conducir electricidad, ¿no? O no tienen para nada la capacidad de conducción. Pero es muy importante porque al fin de cuentas, los materiales aislantes son los que nos ayudan a dirigir la electricidad dentro de los conductores. Si se dan cuenta, por ejemplo, ustedes, bueno, tienen un cable, o básicamente vamos hablando de un cable eléctrico, es conductor por dentro y es material aislante por fuera. ¿Va? Es la manera en la que a nosotros nos sirve para aislar, ¿va? O controlar el flujo de energía eléctrica o de que la electricidad no tenga contacto con otro aislante, ¿va? Ok, ahora, hay tipo, esto es importante porque esto nos ayuda a fin de cuentas, a impedir electrocuciones, ¿no? Y hay dos tipos de electrocución. La primera por contacto directo. Esto quiere decir que es cuando nosotros o ciertas personas reciben una descarga de un equipo que está normalmente trabajando con electricidad o que trabaja o que normalmente está energizado. Ustedes dicen, bueno, es que cómo se va a meter a alguien a un lugar donde hay electricidad o cómo va a meter las manos ahí. Y esto es porque no se toman precauciones como bloqueos, como candadeos, como mediciones previas al realizar los trabajos, ¿no? O sea, se confían, por ejemplo, haz de cuenta que Guillermo le dice a Armando, ¿no? Oye, Armando, ve y desmonta tal tablero, ¿sí? Ya le bajé el switch, ya está bloqueado. Pero no porque él sea mi jefe o no porque él sea mi supervisor en este caso, yo voy a hacerle caso directamente, pues, y voy a ir a meter las manos a un tablero eléctrico, ¿no? Voy a ir yo, lo primero que tengo que hacer es irme a cerciorar de que está efectivamente bloqueado, candadeado este tablero, ¿no? De que no hay corriente eléctrica o que por lo menos Guillermo puso las barreras necesarias para evitar el candadeo. O me está diciendo, oye, pues pon entonces el candadeo, ¿no? Tú pon el mismo bloqueo. Una vez que esto pasa, la que debería de seguir es que deberíamos de estar probando que efectivamente no estuviera potencial. Es a lo que le llaman prueba de arranque. En este caso, pues es un tablero, no tenemos un botón de arranque, pero con un pato, con una alarma o con ay, se me fue el nombre.
Este aparatito para detectar tensión, que se acerca a los cables y da alarma, con ese podemos estar verificando. O un multímetro también podemos verificar que efectivamente no haya tensión, ¿va? Ya que nos damos cuenta que no hay tensión, ok, entonces ya puedo empezar a meter las manos, pero también necesito colocarme un equipo de protección personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede energizar o desenergizar, eh, siempre hay que tomar como si tuviéramos el riesgo de que se pudiera energizarse en algún momento y poder afectarnos. Entonces, el equipo de protección personal que debemos de utilizar también se debe de ser de eléctrico. Debemos de utilizar a lo mejor un tapete si estamos dentro de un cuarto de control, ¿va? Y que esté conectado a tierra también el equipo, ¿va? Este es el contacto directo. Así es como pasa. Contacto indirecto es cuando tienes cuando hay una electrocución por medio de equipos que normalmente no están energizados. Esto quiere decir que son equipos o son herramientas o materiales, no, equipos básicamente, que se energizan de manera accidental, ¿sí? Por ejemplo, lógicamente, estos equipos están fabricados eh, eh, de materiales conductores. No sé si han visto, por ejemplo, un video de, de, un, de unas personas que están moviendo un andamio móvil en el que tiene unas rueditas abajo, entonces empiezan a empujarlo. Y de repente se ve el video que van las personas, son 4 personas, y ¡pum! Caen. Así de la nada caen, no se ve qué pasa, ¿no? Pues arriba había unos cables eléctricos, estas personas tocan los cables eléctricos, como el andamio es conductor, empieza a conducir, pero lo que pasa que las llantas son aislantes del mismo andamio. Entonces, por donde pasa se realiza la descarga es por el cuerpo de estas personas. Entonces, se electrocutan. ¿Sí? A eso me refiero cuando pasan por contacto indirecto. No necesariamente debe ser algo así tan complejo. Hay veces que es más sencilla que se energizan estas partes que normalmente no están energizadas. Y algo que es común que se energicen pueden llegar a ser las carcasas de los equipos. ¿Sí? Que nosotros vayamos y toquemos básicamente una carcasa y por ahí se nos vaya tener una descarga. Es por eso que todas las carcasas deben de estar conectadas a tierra o deben de tener una salida, porque hay veces que hay energías residuales que se van a tierra. Y lógicamente también nosotros hay que tratar de estar en contacto directo con carcasas de los equipos, ¿no? Eléctricos en este caso, ¿va? Otro de los riesgos, por ejemplo, charcos de agua. También, por ejemplo, si tenemos extensiones en el piso y estas extensiones, digamos ahí en la planta, ¿no? Si se dan cuenta, el piso de la planta, el exterior es de grava. Si nosotros tenemos un cable eléctrico, por ejemplo, sobre la grava y lo estamos pisando y le pasa una camioneta por encima, muy probablemente se va a empezar a dañar. Si llega a haber una lluvia, por ejemplo, y se pueden hacer charcos y ese cable o se hace un charco exactamente donde se dañó, pues ahí podemos tener una descarga eléctrica. ¿Sale, chicos? Entonces hay que tener cuidado con el agua, hay que tener cuidado con los charcos, hay que tener cuidado con las carcasas, también con las líneas eléctricas aéreas o inclusive las subterráneas. También puede ser que se esté haciendo una excavación y pum, le pegan a un cable eléctrico y ahí también puede haber riesgos de electrocución. ¿Sale? Contacto directo y contacto indirecto, ¿queda claro? Chicos. Bueno, perdón. Estoy vendiendo con el micrófono. Pero a ti, sí, está bien. Sí. Con Marco, ¿dónde está? Ya llegó Memo también. Y aquí está Saúl también. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Perfecto, qué bueno que pudieran llegar, chicos. Qué bueno que le dieron. Ahí les estaba grabando ya la capacitación. Ok, chavos. Contacto directo y contacto indirecto, ¿no? Entonces, básicamente, otra vez, lo que busca hacer la electricidad es pasar siempre o buscar la salida a tierra más fácil. Si un equipo no tiene tierra o salida a tierra, pues nosotros pudiéramos ser la salida a tierra y ahí es donde se pudiera dar la electricidad, ¿no? La electrocución. Entonces hay que tener con eso. Ahora, hay mitos que nos dicen que la severidad es dependiendo el voltaje, ¿no? Porque nos dicen, el voltaje es que es una línea de alta tensión y te va a dar
te va a dar mucho más, el daño es mayor. No, lo que pasa en las corrientes eléctricas, lo que causa la severidad en una electrocución es el recorrido que tiene la corriente eléctrica en nuestro cuerpo, ¿sí? Ha habido, por ejemplo, casos en los que la electricidad entra más o menos a la altura de la cintura de las personas y sale por el pie. Sí pasa por daños, lógicamente, puede tener incluso perder los pies, pero no tiene una muerte, ¿no? Por ejemplo, es mucho más complicado cuando, por ejemplo, entra la energía eléctrica por las manos, hace el recorrido por el tórax y baja por los pies. Normalmente va a salir por el pie o por alguna de las extremidades la energía eléctrica, ¿sí? Hay que tener cuidado, lógicamente esto es para no acercarse, ¿no? Ahora, la cantidad de corriente o el amperaje es la que determina los daños, ahorita vamos a ver, y también el tiempo de exposición. Hay energía eléctrica que te da un golpe, normalmente, ¿no? Es un golpe y te aleja, o hay también energía eléctrica que te atrae, ¿sí? Esto depende del voltaje, este sí es, bueno, ese, sí, es por la cantidad de voltaje que pudiera tener. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, una batería, no sé si les ha pasado, ¿no? O sea, han intentado tener mecánica ahí con su carro y les ha pasado que se dan un toque con la batería del carro. Ese toque es un voltaje bastante alto, o sea, cuando arranca, ¿no? O sea, normalmente creo que son 12 volts, si no recuerdo. No recuerdo cuánto es. Sí es un voltaje bajo como tal la batería, pero cuando arranca tiene un pico y ese duele muchísimo, pero no te llega a hacer un daño, ¿no? Sino que es solo voltaje. Pero si fuera amperaje, ahí sí tuviéramos peligros, ¿va? Ahora, ok, 3 miliamperes es es un dolor, es dolor. Puede causar caídas, puede causar que todos nosotros tengamos un accidente aparte de la electrocución, ¿no? De 3 miliamperes estamos hablando. 10 miliamperes ya empieza a causar lo que es una contracción muscular, ¿sale? 30 miliamperes ya te puede causar una parálisis pulmonar. Estos 30 miliamperes son normalmente lo que hay en una casa, ¿va? Entonces, la energía eléctrica de una casa pudiera ser ya peligrosa, ¿va? Te puede causar una parálisis pulmonar. 50 miliamperes, fibrilación ventricular, generalmente ya es mortal, ¿sí? O sea, un paro cardíaco, te hace que el corazón ya empiece a latir de otra manera. 100 miliamperes, básicamente es un paro fulminante, también te puede causar. Y 4 miliamperes, pues básicamente es también una parálisis de cardíaca inmediata y ya empiezas con severas, quemaduras severas, ¿no? Y normalmente esa exposición es mortal, arriba de 30 miliamperes es muy peligrosa, ¿no? O sea, ya se puede volver algo mortal. Entonces, hay que tener cuidado y es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque hay veces que decimos, ay, pero pues es doméstico, ¿no? O sea, no hay tanto problema. No, o sea, desde las casas hay ciertos equipos que ya manejan 30 miliamperes. Por ejemplo, el microondas, los refrigeradores, todo esto chéquenle las etiquetas y manejan más o menos esta corriente. Entonces, hay que tener ahí cuidado con ellos, ¿vale? Digo, están en buenas condiciones, están aislados, eso sí se tienen con vienen con seguridad, pero a lo que voy, las instalaciones domésticas ya representan algún riesgo, ¿no? No hay que confiarse. Ahora, otro de los riesgos, como les decía, pues son las líneas eléctricas aéreas. Y estos accidentes normalmente se dan en zonas domésticas o zonas donde la transmisión zonas de baja y de media tensión, no de alta tensión. ¿Por qué? Porque zonas de alta tensión todos ubicamos una línea eléctrica y decimos, eso es peligroso y no nos lo acercamos. Pero domésticas, esto pasa, por ejemplo, de que, imagínense un señor está pintando su casa o alguien está pintando su casa, tiene cerca unos cables eléctricos y se les hace muy fácil ir a colocar una escalera ahí. De alguna u otra manera, mientras se está colocando la escalera, esta toca los cables eléctricos y ¡pum! Ya le dio la descarga al señor. Los accidentes con líneas eléctricas, como les digo, son mucho más comunes y frecuentes en zonas domésticas o zonas donde no hay, perdón, zonas de baja y media tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos confiamos.
siempre es importante que, yo en promedio les digo, siempre traten de mantener una distancia de 4 metros más o menos a la línea, en lo que saben de qué voltaje es, ¿no? Pero también, pues sí, dependiendo del voltaje son las distancias, ¿no? Por ejemplo, de 50 kilovolts nos recomiendan 3.10 metros, 73 kilovolts 33.3, 85 3.45 metros, 115 kilovolts 3.75, 140 4 kilovolts 4 metros, y así no la podemos llevar, ¿no? Pero, les digo, lo ideal es que más o menos siempre tratemos de mantener 4 metros y tengan cuidado con las instalaciones domésticas o lugares donde dicen no pasa nada. ¿Por qué? Porque sí pasa, o sea, es donde más accidentes realmente hay. Y estos se incrementan no solo en las zonas o sea, no es todo el año, también incrementan mucho los accidentes eléctricos en las casas o en los hogares durante la época de Navidad. ¿Por qué? Porque se sobrecargan las instalaciones, la gente está manipulando que la lucecita, que otros cables, y entonces tiene ciertos acercamientos a líneas eléctricas o con los mismos sus propios cables, puede llegar a tener ciertas electrocuciones, ¿va? Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de cosas. Ahora, otro de los riesgos importantes es el arco eléctrico. Los arcos eléctricos normalmente es una liberación repentina de energía a través del aire. Nosotros ahí en la planta podemos ver arcos eléctricos de cierta manera controlados cuando hay una apertura y un cierre de cuchillas en la subestación, ¿sí? Se controla y se ve el arco eléctrico, ¿no? Ahí se ve muy impresionante y todo. Luego les voy a enseñar ahí. Ahí creo que ya tienen un video, piden videos, pero sí. Ah, pues a ti te tocó, ¿no, Armando? Pero bueno. Sí, 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 entonces, o sea, se ve impresionante, pero normalmente cuando son peligrosos es cuando se puede llegar a romper algún aislante. ¿Se acuerdan lo que les comentaba? Que estaba el conductor y normalmente los aislantes nos ayudan a mantener la energía eléctrica dentro de ese conductor. Bueno, puede haber situaciones en las que estos aislantes se rompan, ya sean cerámicos, ya sean o algún tipo de polímeros, y si la energía eléctrica es intensa, si las condiciones de humedad en el aire son las adecuadas y también la cercanía con otros equipos son las ideales, se puede realizar un arco eléctrico que puede causar una electrocución. Básicamente, no sé si ustedes han entrado ya a la subestación. Lo normal o lo que se pide es no meterse, ¿no? No entrar a las subestaciones. Por eso que la subestación está aislada aparte con una barda, ¿no? Ahora, hay plantas donde la subestación es dentro de la misma planta y esta subestación también puede estar aislada o seccionada por medio de una malla ciclón. Un ejemplo de esto es así, es como está la planta de Veracruz. Entonces, hay que tener cuidado con las condiciones de los equipos, ¿no? Sí, perdón, cómo nos acercamos nosotros a ciertos equipos. Por ejemplo, también reglas básicas dentro de las subestaciones. No entrar cargando absolutamente nada, ¿no? Que, voy con la escalera o voy con no sé, cualquier cosa que pueda ir cargando que pueda sobrepasar mi cabeza. Ese es un factor de riesgo. Levantar los mismos brazos es factor de riesgo. El utilizar, por ejemplo, cascos de metal también es riesgo. Por eso los cascos que ustedes traen son cascos dieléctricos, son cascos de un tipo de polímero, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cascos también, los cascos de metal pueden ser factor de riesgo para la entrada a un arco eléctrico, o sea, para nosotros ser expuestos a un arco eléctrico, ¿va? Ok, entonces, cuando nosotros trabajemos en una protección, en una subestación, en un lugar donde hay riesgos de arco eléctrico, donde sabemos que se puede realizar un arco eléctrico, antes de ingresar lo ideal o antes de ingresar a trabajar, lo ideal es que se apague, se desenergicen todos los equipos, toda la subestación, ¿no? Y tanto a la salida como a la entrada de la subestación se deben de colocar las puestas a tierras,
¿sale? O las colecciones de puesta a tierra. Una vez que esto ya ocurrió, podemos realizar nuestros trabajos de manera normal. Ahora, hay veces que se necesita entrar a manipular un interruptor de manera manual. Se puede realizar, pero también hay que tener autorización y hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Como las que les estaba diciendo. O sea, básicamente es ir por las zonas de acceso directamente al tablero, al interruptor y realizar la manipulación y regresarse. ¿Sale? Los tableros estos no están completamente, bueno, están en ciertas zonas que se pueden considerar seguras, pero también no es recomendable estar ahí, ¿no? En todo el momento. ¿Sale? Bueno, tableros eléctricos también, aunque se vean que no hacen nada, pueden representar un riesgo, ¿sí? Todos los tableros deben de mantener siempre información de la tensión de servicio y la corriente nominal que manejan. También el número de fase y su señalización de advertencia. Importante que también los tableros no estén abiertos, siempre estén cerrados con llave y estos pues estén montados dentro de gabinetes que de cierta manera nos dan una protección de aislamiento, ¿no? Hacia las secciones eléctricas, ¿va? Si nosotros tenemos que manipular un tablero, hay que desenergizarlo, hay que colocar su puesta de barra tierra y colocar los sistemas Loto, ¿no? Y de todos modos, hay que colocarnos, hay veces nuestro traje de arc flash, ¿no? Dependiendo de las actividades que se van a realizar. Como les decía, las características del traje nos las da por el mismo tablero, tiene ahí, por ahí una etiqueta de su capacidad calorífica, o sea, cuántas calorías por centímetro cuadrado es lo que libera, ¿sí? O sea, es el riesgo de quemar. Y las características del traje son para esto. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ah, miren, aquí está. ¿Cuántas calorías por centímetro cuadrado, no? Normalmente se puede utilizar ropa simplemente de algodón, protección básica, pero mientras van incrementando la capacidad calorífica del tablero, no recuerdo si es capacidad calorífica realmente, pero es este valor, ¿sí? Es el que nos va diciendo qué tipo de traje es el que debemos utilizar, ¿sí? Esto es por una norma NFPA, ¿sí? No es por una norma mexicana, ¿va? Y este traje, pues, es resistencia a la llama. O sea, lo que hace este traje es protegernos de quemaduras en caso de que hubiese un arco eléctrico en ese tablero. Lógicamente, pues, también está hecho de un material aislante, ¿no? Y no quiere decir que al utilizar esto, si no manipulamos los equipos con precaución, pudiéramos tener un accidente grave, ¿no? O feo, ¿sale? Entonces, aparte de este traje, normalmente se utilizan ciertos equipos como pértigas para manipular los tableros desde lejecitos, ¿va? Como les decía, los trabajos que puedan estar expuestos a arco o flama eléctrica, siempre se deben usar este tipo de ropa protectora y se deben usar cuando se conecte o se desconecten arrancadores o interruptores mayores a 400 volts. También cuando se debe de remover o reemplazar transformadores de potencia y se realizan pruebas en circuitos arriba de 2500 volts. ¿Sale? Toda la ropa protectora de alto voltaje debe guardarse, inspeccionarse y aprobarse y probar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Normalmente cuando se compran estos equipos, los tableros, pues ya viene el arco, el traje para utilizar. Y como les decía, siempre lo ideal es utilizar otro tipo no manipularlo directamente con las manos, ¿no? O sea, se puede, y mantener, ¿para qué? Para poder mantener una distancia adecuada al tablero. Si nosotros estamos cerca del tablero, pues y se llega a dar un arco eléctrico, el impacto pudiera ser mayor. ¿Va? Ok. Otro de los riesgos, instalaciones aéreas y subterráneas. Ya lo habíamos comentado un poquito, ¿no? Sobre las instalaciones aéreas. Hay que mantener siempre una distancia adecuada, tener cuidado, no porque sean los riesgos, bueno, los accidentes con instalaciones aéreas normalmente es más común que se dé en zonas habitacionales o lugares donde
te transmite baja o media tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente se confía en los cables, no cree que les vaya a pasar algo, ¿no? O sea, cosas muy continuas, por ejemplo, muy comunes. Realmente sí son comunes que pueden pasar. Por ejemplo, una bomba de concreto acercándose a líneas eléctricas, ¿no? Y hasta hacer arco eléctrico y tener una descarga ahí, ¿va? Ese es un ejemplo. El uso de escaleras o que la gente está en los balcones y luego están los cables eléctricos. También son factores de riesgos, ¿sale? Para líneas eléctricas aéreas. Siempre hay que tratar de mantener una distancia de 4 metros, sin importar el voltaje de la línea, ¿no? Ya todos sabemos que una línea de alta tensión, pues no hay que acercársele. Y ahí sí, todos mantenemos cierta distancia, ¿no? Ok, ahora, también hay líneas eléctricas que van subterráneas, ¿sí? Y hay muchas veces que no conocemos cuál es la trayectoria directa de estas. Ahora, por ejemplo, en el caso de nuestra planta, si nosotros tuviéramos un contratista que va a ir a realizar una excavación, pues hay que buscar la trayectoria de esa línea. Normalmente o visualmente se ven de registro a registro y son de línea recta, pero si no lo podemos ubicar estos, bueno, si hay que ubicarlos primero en el sitio, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Y después corroborar o traerse un plano también para asegurarse de que no haya ramificaciones, ¿va? Entonces, cuando hay excavaciones en nuestras líneas, hay que anexar un plano al permiso de trabajo y este plano debe ser autorizado por nosotros diciéndole al contratista, por aquí puedes excavar y por aquí no. Otro tipo de servicios que nosotros tenemos subterráneo, pues es el suministro de gas natural, ¿no? Que también es algo de riesgo, bastante riesgo de hecho, entonces hay que tener cuidado con eso. Una vez que si vamos a trabajar también sobre líneas eléctricas que están tanto subterráneas como aéreas, hay que desenergizarlas, ¿no? Asegurarse de que sus interruptores están desenergizados, están bloqueados y fueron conectados a tierra. Y entonces ya podemos comenzar a trabajar sobre ellos. ¿Vale? Las instalaciones subterráneas, como les decía, lo primero que hay que hacer es no traer maquinaria para hacer directamente las excavaciones sobre ellas. Siempre hay que hacer primero un sondeo de manera manual, tratar de descubrir el área en el que puede estar en el que vamos a trabajar y después ya se realizan los trabajos. Pero como les digo, siempre es importante colocar ver la ausencia de personal, colocar las puestas a tierras, ver los planos, identificar las trayectorias, ¿sale? Y solicitar también las autorizaciones al personal encargado de la planta, ¿sale? Ok. Riesgos eléctricos los más comunes, bueno, como les decía, así como en resumen, son los cables eléctricos, ¿no? Que están en el aire. También las instalaciones eléctricas no adecuadas. ¿Cuáles son estas? Estas instalaciones son, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de modificar algún tipo de instalación, que decimos, bueno, pues le sacamos un cablecito por aquí, nos lo llevamos por tal lugar y lo colocamos para que tener alimentación en cierto sitio. Sí, o sea, básicamente poner se puede dar, esto en casa se da, por ejemplo, cuando decimos, ok, voy a jalar un enchufe a tal lugar, ¿sí? Y estas instalaciones normal, hay veces que no están bien hechas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ellos. También cuando se utiliza equipo y herramientas dañadas, hay veces que nosotros estamos trabajando o podemos llegar a trabajar con ciertos equipos que pueden estar energizados, manipulando, por ejemplo, desarmadores, pinzas, ¿no? Esto se hace, sí, cierto, se hace para voltajes mucho más pequeños, donde la intensidad sí es poca, pero pues sí tenemos el riesgo de tener ciertas descargas, ¿no? Básicamente, por ejemplo, esto ocurre con equipos de comunicación, ¿va? También equipos eléctricos expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen sus guardas, que tienen, por ejemplo, las bobinas expuestas sin ninguna protección extra, ¿no? O que no están incompletos, o que a alguien se le olvidó poner la tapa en el mantenimiento anterior y pues esa parte eléctrica quedó expuesta. Circuitos sobrecargados. También es importante, hay que entender que las instalaciones eléctricas tienen una capacidad de carga, ¿sí? Si nosotros vamos y le enchufamos y le damos más carga, más carga, más carga, más carga, más carga,
lo primero, lo puede sobrecalentarse, puede haber un cortocircuito y puede haber un incendio, ¿no? Eso es lo que, así, el peor de los casos. Lógicamente, pues sí, es cierto que se tienen ciertas protecciones que si se empieza a sobrecargar cierto circuito, pues el interruptor debería entrar debería de tomar acción y cortar el suministro eléctrico, ¿no? Eso es lo que debería pasar, o el ideal. Pero hay veces que no pasa, ¿no? O sea, por eso hay que dicen, no, pues, ¿qué fue el incendio? ¿Por qué? Porque fue un cortocircuito. Ah, ok, ¿qué pasó? Bueno, pues los cortocircuitos normalmente pueden ser porque se dañó un aislante, hizo tierra, o tuvo una fuga de energía eléctrica, o también puede ser por la falta de que se haya sobrecargado el mismo circuito, ¿sí? Otro de los riesgos es la conexión ineficiente de la tierra física. Y esto pasa, la planta normalmente está conectada a tierra, hay un estudio de tierras y que dice, si está, la malla de tierras tiene la capacidad para absorber los picos de la planta, ¿no? Básicamente. Y eso sí existe. Pero también es importante que entendamos que, por ejemplo, la herramienta eléctrica funciona, es otro de los riesgos que nosotros tenemos, ¿no? Y normalmente, si se dan cuenta, tiene tres patitas. Esa patita es de puesta a tierra. Hay veces que se nos hace muy fácil quitársela a la herramienta para poder trabajar con ella. Y si nosotros estamos eliminando esa tercera patita del enchufe, pues podemos tener ahí un riesgo de electrocución importante. Ahora, si hay herramienta eléctrica que tiene nada más el enchufe normal de neutro y fase, ¿sí? Pero esta tiene otro tipo de aislante, se llama doblemente aislada, que es básicamente una sección adentro que es un recubrimiento de un material aislante que no permite tener contacto nosotros con la herramienta. Es por eso que también hay que verificar que siempre la herramienta antes de utilizarla esté en buenas condiciones. Otro de los riesgos son condiciones de humedad. Condiciones de humedad nos pueden causar un arco eléctrico, ¿sí? O nos pueden causar una electrocución si nosotros estamos sobre charcos o si estamos trabajando mojados, por así decirlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de condiciones. También importante siempre bloquear las energías o bloquear la energía eléctrica antes de manipular cualquier equipo eléctrico. Básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a notificar el apagado del equipo, lo vamos a apagar. Después candadeamos o identificamos los puntos de bloqueo, candadeamos y tarjeteamos, ¿no? Verificamos o hacemos la prueba de encendido. No debe de encender el equipo, no debe de energizarse, debe haber ausencia completa de potencial para tableros eléctricos y empezamos a realizar el trabajo. Si se acaba el trabajo, si terminamos, notificamos el fin del trabajo, retiramos las tarjetas y encendemos. ¿Sí? Ya lo vimos ayer un poquito más a fondo esto, pero básicamente es así. Cables eléctricos. ¿Para qué los utilizamos? Utilizamos las extensiones, por ejemplo, o utilizamos en las herramientas eléctricas, existen estos cables o estos cordones que pudieran representar un riesgo para nosotros si no están en buenas condiciones, ¿no? Entonces, antes de trabajar hay que verificar que el cable o el recubrimiento del cable llegue completamente hasta la clavija, ¿no? O sea, como en la primera foto que está el recubrimiento de uso rudo y después ya quedan el aislante de los cables expuestos. Esto no debe de estar, ¿sale? O daños, por ejemplo, a los aislantes o a los cables también pueden representar un riesgo para nosotros, ¿sí? Nunca debemos de esconder este tipo de riesgos. O sea, si ya se dañó o lo dañamos sin querer, bueno, hay que reportarlos. Pero si nosotros vamos y le ponemos una cintita nada más, dice, no pasa nada, podemos representar un riesgo para nuestros compañeros, ¿no? Los empates también es importante que no los hagamos nosotros. O sea, se puede hacer un empate en un cable eléctrico, ¿sí? Y debe ser con un conector adecuado, se pone cinta vulcanizable y después cinta aislante, ¿no? Cinta vulcanizable con el mismo calor de la energía eléctrica que pasa ahí, la va a derretir o la va a comprimir de tal manera que no permita el acceso a la humedad, ¿sí? Pero también no podemos tener también un cable completamente parchado, ¿no? Ahora, todos los cables eléctricos que nosotros utilicemos, en especial las extensiones, deben de tener la extensión de conexión de puesta a tierra, ¿no? Porque hay veces que dices, pues le pongo el adaptador y le quito el piquito y
no pasa nada. Ahí ya estamos restándole una protección a nuestros cables. Es importante también que nosotros siempre los alejemos de zonas vehiculares o zonas peatonales. Zonas peatonales pueden causar una caída y y aparte de que zonas vehiculares y zonas peatonales pueden causar daños por pisotones o porque les estén pasando llantas sensibles, ¿no? Si no se puede hacer esto, hay que proteger los cables de tal manera en que si pasa una llanta o si pasa personal, no les estén dañando de manera continua. Tratar de evitar de que no estén en charcos, ¿no? O sea, sí hay que aventarlos a la esquinita, pero que no tampoco que no estén en charcos. ¿Va? ¿Por qué? Porque si están dañados pueden energizar el charco y podemos tener ahí también un riesgo de electrocución. ¿Sí? Otro de los riesgos al manipularlos es que se corten o se dañen con bordes filosos, ¿no? Los bordes filosos se pueden ir atorando, se puede ir quitando el aislante hasta llegar al conductor y pues si esa parte es metálica, por así decirlo, o pudiéramos tener ahí un problema, ¿no? O un problema de energización con los cables, ¿no? ¿Sale? Cuando almacenemos cables eléctricos hay que hacerlos de manera adecuada, hay que enrollarlos, si se puede colgados es lo ideal, si no se puede colgados se pueden colocar en estantes, pero también hay que evitar que se pongan materiales sobre ellos. ¿Por qué? Porque se pueden ir aplastando y se pueden ir dañando poco a poco. Herramienta eléctrica, también hay que verificar las condiciones de uso antes de utilizarlo, ¿no? Tanto las condiciones del cable de la herramienta, el enchufe y la carcasa que no esté agrietada o rota. ¿Por qué? Porque si estuviera agrietada o rota, pudiéramos tener fugas por ahí de energía eléctrica. Deben de tener la conexión a tierra, o sea, es la tercera patita, o el doble aislamiento. Ahorita vamos a ver lo que es el doble aislamiento y verificar que funciona también su botón de su encendido y apagado, ¿no? Ya sea un botón o un gatillo. O sea, esto es importante porque de que no se queden los botones o los gatillos encendidos, en especial cuando es por gatillo, ¿no? Y también su almacenamiento debe ser el adecuado, de tal manera que no se dañe. Doble aislamiento es esto. Nosotros nos vamos a dar cuenta en una herramienta eléctrica que no tiene la tercera patita en su enchufe, que está doblemente aislada con este símbolo, que es un cuadrito dentro de otro cuadrito, ¿no? ¿Sí? Esto quiere decir que la herramienta en sus partes que trabajan con energía eléctrica todo esto está completamente aislado de la carcasa y no va a permitir el paso de la corriente eléctrica hacia nosotros. Eso es lo que quiere decir el doble aislamiento. A diferencia de la puesta a tierra, que lo que hace que cuando si hay riesgos de electrocución, de energización de la carcasa de la herramienta, ¿sí? Pero está la conexión a tierra o la protección es la conexión a tierra. Y si nosotros modificamos el cable, modificamos la extensión, no la tenemos conectada a tierra o simplemente no hay una conexión a tierra en donde estamos utilizando la herramienta, muy probablemente pudiéramos tener una electrocución. ¿Va? La puesta a tierra, como les decía, básicamente lo que hace es trabajar con la misma naturaleza de la electricidad. La electricidad va a buscar el camino a tierra más cercano o con menor resistencia. Y hay veces que si no hay de una carcasa o de un equipo, no hay una puesta a tierra, la manera más fácil de que la energía eléctrica pase por nosotros es por nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al fin nosotros estamos hechos básicamente de agua, ¿sí? Agua es conductor. Entonces, nuestra resistencia realmente al paso de energía eléctrica puede llegar a ser prácticamente nula, ¿no? O muy baja, ¿va? Entonces, por ahí podría pasar. Entonces, si nosotros le damos a la electricidad un caminito para que se vaya a tierra, se va a ir por ese caminito. Un caminito con menor resistencia, ¿no? Que nuestro cuerpo. Claro está. Va. Los procedimientos para puesta a tierra. Bueno, lo primero es que siempre se emplean conductores y elementos y dispositivos que son específicamente diseñados para esto, ¿sí? O sea, ya existen los dispositivos para conectar a tierra. Después, se conecta a tierra siempre lo más cercano al lugar de trabajo en el que estamos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos en una línea eléctrica, bueno,
Normalmente se debe de, si vamos a trabajar en medio, normalmente la puesta a tierra se debe colocar sobre las dos, de dónde viene la electricidad, ¿no? En este caso. Pero, por ejemplo, si trabajamos en circuitos de CFE, la electricidad puede venir por los dos lados, ¿sí? Entonces, la protección debe venir por los dos lados, ¿sale? El procedimiento es, se conectan a los conductores, para la conexión, ¿sí? Se conecta los conductores de puesta a tierra al sistema de tierras enseguida a la instalación por proteger, por medio de pértigas y dispositivos especiales, ¿no? ¿Sale? A ver, no, espérenme, ya me hice bolas aquí. ¿Cómo era? Ok, para conectar, lo primero que hay que hacer es conectar la tierra física antes de conectar las líneas, ¿sí? Acuérdense que está desenergizado y no lo hacemos manualmente en este caso, ¿no? O sea, se utilizan accesorios. Lo primero es conectar la tierra, después cada una de las fases de las líneas. Esto nos va a permitir que en todo momento estemos protegidos, ¿sí? Entonces terminamos, realizamos los trabajos, conectamos, realizamos los trabajos. Ahora, para desconectar vamos a hacerlo al revés. Primero vamos a desconectar cada una de las fases y después la tierra, de tal manera que siempre esté conectado a tierra la línea mientras esté colocados los accesorios de protección, ¿no? De esta manera vamos a hacer que siempre estemos protegidos, ¿sale? Bueno, en subestaciones eléctricas también les digo, los trabajos siempre hay que hacerlos como si estuvieran energizados o interpretar como si estuvieran energizados, ¿no? Las subestaciones también se deben de aterrizar a tierra, ¿sí? Para realizar sus mantenimientos del lado de la generación, ¿sí? De donde esté la generación. Como les decía, de CFE normalmente pueden llegar de los dos lados la energía eléctrica, pues hay que tener cuidado ahí con eso. ¿Por qué? Porque sí está diseñado. Pero nosotros, si se dan cuenta, en el parque también tenemos una línea de distribución y pues la distribución solo va en un sentido. Hay que utilizar equipo de protección personal, hay que trabajar, nunca hay que trabajar solo, siempre hay que trabajar de dos personas, ¿no? Y hay que colocar siempre la puesta a tierra en todos los equipos que vayamos a intervenir dentro de la subestación, inclusive equipos que nosotros vamos a utilizar que son metálicos, que estos son, por ejemplo, pueden ser grúas, pueden ser las mismas plataformas móviles. Estas también deben de ser conectadas a tierra, ¿sale? Ok. En fin, como equipo de protección personal, siempre hay que considerar el riesgo de contacto directo y contacto indirecto y arco eléctrico para trabajar para realizar trabajos eléctricos, ¿no? Y hay que evitar el uso de anillos, pulseras, relojes o cualquier aquel elemento metálico, ¿no? Que pudiera causarnos un daño en caso de la presencia de riesgos eléctricos. Siempre hay que utilizar el casco de eléctrico, como les decía, no el metálico, la protección visual, guantes dieléctricos, zapatos también dieléctricos, protección auditiva si es necesaria y protección solar también si es necesaria, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas también la insolación y hay que mantenerse hidratado, puede ser otro de los factores de riesgos, ¿va? Las principales normas de seguridad para trabajar con equipo eléctrico, bueno, pues básicamente, hay que hacer el corte efectivo de todas las alimentaciones, ¿no? Después bloqueamos, detectamos ausencia de potencial o de corriente eléctrica, ponemos a tierra o hacemos la puesta a tierra, colocamos a tierra y después empezamos a realizar el trabajo, ¿va? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Hola, hola. Hola, hola. Chavos. No, ¿Sí? ninguna. ¿Sí? Ok. Va que va. Perfecto. Ok. Gracias. Va, les mandan un ratito la hoja para que se conecten. Saúl y César, si llegaron un poquito tarde, también les puedo mandar ahí el link por si necesitan volver a checar la capacitación. Les agradezco su tiempo. ¿Vale? El del día de ayer tiene link. Sí, se los mandé a su correo. Ah, ok, bien. Y si no les llegó cualquier cosa o no pueden entrar, me hacen saber y lo arreglamos. No se preocupen. ¿Sale? Ok, bien.
Sí. Vale, chicos, muchas gracias. Les agradezco.